Yo. Buenos días, mi nombre es Felipe Carlos Martínez. Acá para la presentación de el proyecto de grado que es para el diseño de algoritmos en Visual Basic y Python para el diseño de bloques de anclaje en tuberías GRP. Entonces, mis asesores son Álvaro José Matos y María Isabel Ríos, como asesora externa. Entonces, acá para iniciar con la presentación. Entonces, acá, de introducción, entonces, el presente trabajo, pues lo que busca es desarrollar una metodología para el diseño de bloques de anclaje en GRP, este, utilizadas en redes hidráulicas a presión. Y pues la propuesta es, ampliar las herramientas que tiene pues, la empresa OTEC, que es donde realice las prácticas, para, basándome en diferentes metodologías. Entonces, pues el objetivo general del proyecto es, pues, desarrollar una hoja de cálculo y manual técnico para los bloques de anclaje en concreto para los accesorios de tubería en GRP. Y los objetivos específicos es revisar métodos de diseño de estado límite aplicados a bloques de anclaje para tuberías GRP, proponer una metodología y comparar pues los diferentes enfoques y elaborar un manual técnico que pues integre la parte de la teoría y la guía del uso para la hoja de cálculos. Entonces la metodología. Entonces para el diseño de bloques de anclaje, pues un poco del marco teórico. Entonces las tuberías, pues los accesorios se encuentran cuando están trabajando a presión. Entonces estos experimentan fuerzas de empuje que intentan como desanclar los bloques desacoplar las tuberías, y para ello lo que se utiliza es un bloque de anclaje en caso de que no tengan juntas restringidas, que son para estos casos lo que se hace en estos bloques de anclaje. Y pues pues la idea es realizar pues una metodología, teniendo en cuenta los métodos de estado límite. Entonces, los métodos de estado límite son los métodos que buscan, pues, determinar el punto donde falla una estructura y, pues, determinar ese punto y hacer que, pues, teniendo en cuenta esos puntos, pues esa situación, la idea es pues generar diseños o estructuras que puedan soportar estos límites, pues estos esfuerzos. Este, bueno, entonces un poco también más de teoría, la presión. Entonces la presión para estos bloques de anclaje se utiliza la presión de trabajo, la sobrepresión y la presión de diseño. Que la presión de diseño pues combina la presión de trabajo y la sobrepresión, que la sobrepresión es cuando se hace como una fluctuación, un cambio en el, pues en el flujo que va en la tubería. Para el diseño de los bloques de anclaje con las fuerzas, entonces se tienen en consideración que, por ejemplo, estos accesorios tienen pues áreas constantes, que tienen pérdidas mínimas, que tienen pues presiones dinámicas bajas, o sea, por ejemplo, velocidad menos de 3 metros por segundo. El flujo es unidimensional, son fluidos newtonianos, por ejemplo, el agua, y que la fricción no es despreciable. Entonces, estas fuerzas son aplicadas pues, de diferente forma en los distintos accesorios. Entonces, por ejemplo, en los codos se realiza pues el diagrama de fuerzas dependiendo del ángulo, y de ahí se puede obtener pues las fuerzas resultantes que se aplican en los accesorios. Entonces, acá se pueden ver distintos esquemas donde se puede ver cómo se aplica esta fuerza en distintos accesorios. Por ejemplo, este es una T, este es una reducción y este es un end cap, que es pues un tapón. En estos accesorios son donde pues con estas fuerzas
lo que nos permite diseñar los bloques de anclaje. También pues, se tiene que tener en cuenta la parte del suelo, entonces dependiendo de si pues los factores principales del suelo pues es pues la resistencia de los suelos granulares, por ejemplo, las arcillas, la resistencia al corte, por ejemplo, los suelos orgánicos y los de relleno no, pues no son óptimos para realizar los bloques de anclaje. Este, pues pues en la clasificación que hay de suelos, hay suelos drenados y suelos no drenados, que pues estos se comportan de diferente manera cuando uno pone el bloque de anclaje. Entonces, en los suelos drenados, se depende mucho de la cohesión y de la fricción. Y los no drenados, del corte, no drenado. El peso unitario del suelo varía entre 16 y 20 kilonewtons metro cúbico. También, pues teniendo en cuenta, se tiene que tener en cuenta el nivel freático para el diseño de los bloques. Esta teoría viene muy del manual Siria, entonces, pues del manual de Thorley Atkinson del reporte Siria, donde pues se tiene en cuenta la profundidad del bloque y si hay nivel freático, entonces se considera que está en la superficie de- del terreno para tener como un caso más conservador. Se tienen también factores de reducción dependiendo del tipo de suelo. Los suelos pues más débiles, por así decirlo, tienen factores de reducción más altos y los suelos más mejores para realizar los bloques de anclaje para construirlos tienen factores de reducción más pequeños. Y también, pues, el suelo es lo que también ayuda a determinar las fuerzas resistentes horizontales y las fuerzas resistentes verticales, ya sea hacia arriba pues hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba se tiene más bien en cuenta también pues sí, se tiene en cuenta el suelo y también lo del bloque de anclaje. La metodología del proyecto. Entonces, pues lo que se busca en el proyecto y la metodología realizada es primero, pues realizar una revisión del reporte Siria 128. Este reporte, fue, perdón, fue la metodología que se dio inicialmente al proyecto y la que se buscaba inicialmente implementar. Pero también dentro del proyecto, dentro de la investigación, se realizó pues investigación de implementaciones alternativas. Esto se realizó a partir de pues realizar una investigación, una revisión bibliográfica de bases de datos, por ejemplo, de la ACE, que es la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos, que pues tiene muchos artículos y que uno puede revisar y ver cómo pues las alternativas y propuestas que están dando para estos bloques de anclaje. También se realiza una revisión de la documentación de los lenguajes de programación. Esto es más que todo para estar fresco de la parte de la implementación, para poder mirar cómo implementar de la mejor manera los algoritmos. Se realiza una implementación de los algoritmos, entonces pues de todos estos que se realizan en el manual Siria, pues en el reporte Siria, y en esta investigación adicional, entonces se estructura un algoritmo y se implementa en Python o en Visual Basic y en Visual Basic. Y también como última parte se realiza la escritura del manual. Entonces, dentro de los resultados y análisis que viene siendo de la parte, pues primero de la investigación de la revisión bibliográfica que se realizó, este, acá, que acá, pues se encuentran o se investigan estas metodologías. Entonces, esta metodología que es de la AC es
una mejora al diseño de pues al diseño de los bloques de anclaje, así se llama el artículo, y busca realizar a partir de esta fórmula, encontrar el área requerida para los bloques de anclaje. Entonces, a partir de esta fórmula acá, se puede calcular el área para los accesorios. Y también ellos presentan un método simplificado y un método estándar. Para la AC, para este método se tiene en cuenta el método estándar, que utiliza esta fórmula de acá para encontrar las reducciones, pues las reducciones no, el factor de reducción pues de la metodología. También está el método simplificado, que es el de este de acá. Pues este es el método simplificado, actualizado por Shoemaker. Entonces el método simplificado es de la AC, pero Shoemaker realizó como una actualización y él toma estas fórmulas para poder realizar el factor para poder calcular el factor de reducción. Entonces, esta fórmula es del método simplificado de la IC y él propone esta fórmula para poder calcular este denominador de acá, este numerador de del método simplificado para poderlo aplicar. También están otros métodos que se encontraron en la IC, como el de J. Palan y Rajah, que busca realizar pues una unificación para realizar el cálculo de todos los bloques de anclaje a partir de esta fórmula de acá. Esta, pues esta fórmula de acá busca como ser solamente la fórmula para calcular los bloques de anclaje independientemente del material. Y acá están las fórmulas del reporte 128 del manual Siria. Entonces, acá se tienen las diferentes fórmulas pues principales para los empujes horizontales, para la resistencia a los empujes horizontales, la resistencia a los empujes verticales. Estos son los empujes verticales hacia arriba, y acá para los empujes verticales hacia abajo, que tienen en cuenta la capacidad portante del suelo, este valor de acá. Dentro de los resultados también para mirar las metodologías, se hace una comparación de los resultados. Entonces, estos resultados se utilizaron casos reales donde este, se, se, o sea, se diseñaron bloques de anclaje por medio de un tercero que contrató pues OTEC y realizó pues un diseño de los bloques de anclaje, y a partir de ahí se realiza pues un estudio de comparación de estas distintas metodologías. Entonces, acá pues se presentan los casos de manera general, y pues la diferencia porcentual de las áreas entre las metodologías calculadas. Todas estas áreas están comparadas con el método del manual Siria del reporte Siria 128. Entonces, este, acá se iden- acá lo que indica esta gráfica es, por ejemplo, acá en promedio, qué tan, qué tanto se redujo el, el área calculada por esta metodología comparada con la del manual Siria, incluyendo la metodología acá de OTEC 2005, que es la metodología de predimensionamiento que ellos tenían antes y que buscan actualizar, pero pues que no está como basada así en una base teórica fuerte. Este, Acá se pueden ver los resultados en promedio para estos casos de acá son para empujes horizontales. Acá también se muestra la metodología esta es para la metodología de Shoemaker. La metodología de Shoemaker tiene la particularidad también que depende
por ejemplo, acá se ve la separación permisible de la tubería y sí, de la tubería y del accesorio. Entonces, esa separación máxima admisible para los cálculos se tomó de 30 milímetros, que es como la más alta permitida dentro de las tuberías de OTEC. Pero, o sea, entre menos separación permisible tenga, más área requiere estos bloques de anclaje calculados por la metodología de Shoemaker. Acá también se realiza una comparación pero esta vez de los resultados de los empujes verticales. Entonces se realiza la comparación de las metodologías que sí permiten empujes verticales. Entonces la metodología de la IC y de Shoemaker, que está basada en la de la IC, no permite calcular para empujes verticales, solamente está enfocado en lo que viene siendo empujes horizontales. Entonces, solamente se tiene en cuenta, pues se compararon la de OTEC y la de Jayapalan y Rajah, con la metodología del manual Siria, igualmente con la del reporte 128 del manual Siria. Igualmente acá estos valores negativos indican que estas metodologías de acá están dando bloques de anclaje más grandes que los que se estaban este, calculando con los del manual Siria. Y acá se realiza una comparación con la de todas las metodologías de acuerdo a la varianza y el sesgo de estas. Entonces, el sesgo siendo qué tan, pues qué tan conservadores son los datos de las de las qué tan conservadores son las dimensiones calculadas con estas metodologías de los bloques de anclaje. Y la varianza se refiere a qué tan exactos son, qué tan variables son estas metodologías. Por ejemplo, la de J-Plan y Rajah, que es como una metodología muy simplificada, da una varianza muy alta. Esto es porque también se tiene que tener en cuenta que al ser como una metodología que trata de unificar todo, no es una metodología que sea pues exacta y realmente se le han hecho también discusiones porque no se puede tampoco pues realizar con esta fórmula, con solamente esta división que ellos plantean, una manera para obtener estos bloques de anclaje muy pues de manera confiable para todos los casos. Por eso tiene una varianza alta y viene siendo de los más conservadores. Este, la metodología de OTEC, que realmente la que busca reemplazar la empresa, no estaba basada realmente en un fundamento teórico. Pero y también por eso mismo tiene pues una alta varianza y es más conservador que los otros, que sigue siendo menos conservador que el de Jay Palani y Raja. Este, Esta es la metodología del reporte 128 del manual Siria. Entonces, esta de acá tiene pues el balance entre el sesgo y la varianza, porque no tiene mucha varianza, y tampoco tiende a diseños pues, como más conservadores como estas metodologías de acá, o a diseños muy poco conservadores como estas metodologías de acá de la AC de Shoemaker. Estas metodologías de la AC y Shoemaker hacen bloques de anclaje muy eficientes realmente. Pues son eficientes, aunque requieren pues también del uso de datos parámetros que no pues que sean de estudios de suelos, como por ejemplo lo del módulo de rigidez, como por ejemplo, este, pues sí, lo del módulo de rigidez, datos pues específicos de la tubería, que son pues requeridos para realizar unos cálculos exactos. Entonces, como son tan poco
son tan poco, pues son poco conservadores, son eficientes, pero pues requieren de tener resultados o datos exactos de los suelos. También acá en esta parte de acá se presenta la escritura del manual que viene siendo uno de los objetivos de la metodología seleccionada. Entonces la metodología que se había seleccionado es esta acá, este, la que seleccionó la del manual Siria. Y esto, pues viene siendo a que la metodología como más, pues que tiene como un balance entre conservador y pues eficiencia y que es pues conservador, no requiere tampoco de tampoco muchos parámetros como los que vienen siendo los que requiere la IC o requiere Shoemaker, pero tampoco se va al extremo de ser una metodología que sea este súper simplificada como la de Raja, que entonces tiene como el balance y además se puede aplicar pues a todas estas aplicaciones de fuerzas verticales hacia arriba, fuerzas verticales hacia abajo y fuerzas horizontales. Entonces, por eso pues se realizó la hoja de cálculos con estos datos de acá, con esa metodología de ahí, y se realizó la escritura del manual teniendo en cuenta también esa metodología donde acá se pueden ver pues algunos pantallazos del manual que están hechos en el informe. Y ya pues para ya finalizando las conclusiones, entonces se puede ver que, como les iba comentando, que la DC Shoemaker tienen pues unas metodologías que tienen dimensiones más eficientes. Este incorporan más parámetros del suelo y eso hace que sean mucho más eficientes, aunque pues realizar estos estudios, obtener estos parámetros puede que resulte igualmente más costoso. Entonces, pues siempre hay como pues un balance entre se obtienen bloques de anclaje más pequeños que son más eficientes, pero también se requiere un poco más en el estudio de suelos. La metodología de OTEC, pues no tiene una base teórica sólida. Pues hay sobrediseños para los empujes verticales y subdiseños para los empujes horizontales, entonces hace que no sea exacta, o, pues, o sea, que no sea como, tiene mucha varianza, a eso me refiero, y pues es ineficiente, pues no es eficiente que sea de esa manera. También, pues, por ejemplo, en los empujes horizontales habría un subdimensionamiento del 33%. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta que esta metodología tiene un factor de seguridad según los cálculos de 1,5 y que este pues que, o sea, está subdimensionando como un 33%, entonces el valor de factor de seguridad efectivo para esta metodología sería aproximadamente 1,16 en vez de 1,5, que sería pues un factor de seguridad realmente bastante bajo y que no puede ser seguro para estos empujes horizontales. Este la metodología de Raja es muy simplificada y puede, pues, da diseños costosos e ineficientes y también, pues, con mucha varianza que no, o sea, que no, con mucha varianza en los resultados no es realmente recomendable y se recomienda realmente como les estaba diciendo, el reporte Siria, que es una opción, pues, equilibrada y la de Shoemaker y la de la AC son pues robustas, pero pues requieren de buenos estudios de suelos. Igualmente, pues cabe recalcar algunas limitaciones que se tuvieron en el trabajo, que en el estudio, que es que había información pues reducida de los estudios de suelos para realizar las comparaciones. Sin embargo, pues se realizaron las implementaciones, las metodologías de todas estas metodologías y pues esta información le queda disponible a la empresa en caso de que también requiera ahondar más en el tema y que quiera más, este, puede realizar como algunas.
pues, comparaciones con muchas más parámetros que se puedan realizar con todas estas metodologías e implementaciones. Aquí están pues, las referencias. Muchas gracias. Muy bien, Felipe. Un par de preguntas breves. Quiero que sean Listo. concisas las respuestas. ¿Cuál método recomendarías? ¿Cuál no recomendarías para hacer los diseños? El método que recomendaría de la Torley, el de Torley, el del manual Siria, es porque ¿Por es qué? equilibrado, pues es eficiente, este, ataca todos los tipos de bloques de anclaje que se pueden realizar con todos los tipos de fuerzas, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y tiene pues también también es referenciada en todos estos trabajos. Entonces, esos trabajos posteriores, entonces, tiene una muy buena base y es, pues es recomendable. En la que no recomiendo es la de, pues, esta metodología simplificada, unificada, porque se toma como Muestra, muchas. muestra la página 21 del informe. Creo que allí está como la diferencia. Te puedes basar en esa página 21. Perdón, página 21 de las diapositivas. De Ah, las ok. diapositivas. Sí. Listo. Entonces, el método de Torley es pues es equilibrado, como estaba comentando. Sin embargo, el de Raja tiene mucha varianza, no es, o sea, no da resultados que uno diga, que uno pueda decir que son precisos y también se va por el lado más, más conservador, entonces da unos bloques de anclaje que no son eficientes ni tampoco económicos y no, pues no hay una justificación tampoco para hacer este tipo de simplificación que propone él en el informe, en el artículo que está donde propone esta metodología unificada. Bien. La segunda pregunta está relacionada con las limitaciones del trabajo. Tú mencionaste de que en los casos proporcionaban una información limitada. ¿Qué información proporcionaron, digamos, qué información te proporcionó TEC para, digamos, caracterizar los casos de estudios? Tú tienes una serie de variables, ¿cierto? En el conjunto de métodos. Entonces, algunos métodos requieren una gran cantidad de variables, otros no tanto, ¿verdad? Pero de igual manera se necesitaban datos. Entonces, digamos, ¿qué tan significativo, qué tan significativa fue la cantidad de datos que te proporcionó Tech o que, bueno, que tú tuviste para desarrollar el trabajo? Cuéntanos un poco sobre eso. La cantidad de datos se limitaba mucho a lo que viene siendo ensayos SPT, o sea, los números de golpes, no estaban corregidos y pues con esa parte de ahí, esos golpes y también pues un poco como la descripción del suelo y pues la presencia de nivel freático, son como los datos del suelo que habían, también pues el peso el peso y pues el tipo de suelo que era un suelo cohesivo, y ya con esos datos fueron con los que pude trabajar. No son significativos porque realmente estas metodologías requieren de varios datos, de un estudio fuerte y contundente de los suelos que sea, pues, que tenga como la información. Entonces, por eso por eso está esta parte de las limitaciones y también que se recomienda, pues, tener unos datos de calidad y de buena cantidad de información para poder hacer estas comparaciones. Muy bien, está bien. Muchas gracias, Felipe. Con esto Muchas gracias. finalizamos el trabajo de prácticas. El informe queda aprobado. Entonces, por favor, procede a montar los datos en la plataforma. Eh, ya con esto finalizamos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.